muchas bendiciones. Vamos a la palabra en el día de hoy. Papá, qué bueno verte. Vamos a la palabra. Tengo el reto de 35 minutos, qué bueno. Aleluya. Y ustedes saben que cuando me ponen este reloj ahí, on air, Frankie, con 35 minutos, significan 35 minutos allá. Pero para mí no significa nada. No. Estamos trabajando con eso porque la pastora me está dando duro. Pero tranquilo. A veces me pongo la camisa de manga corta, a veces de larga, porque cuando me dan las manos, pues, y usted sabe. Wow, qué bueno verte, tremendo. Wow, María y Víctor regresaron de sus vacaciones, tremendo. Ustedes saben que we're waiting for you, papá. Estamos esperando por ustedes. Vamos a la palabra en este día. Padre, te damos gracias en esta tarde tan especial. Yo decreto, Padre, que tú en este día hablas por mi boca, piensas por mi mente. Amas la gente que está en este santuario a través de mi humilde corazón, Señor. Utilízame como pluma del escribiente para escribir en los pensamientos de la gente. Utilízame como un escultor para poder, Dios del cielo, grabar, tallar una palabra en las fibras de los corazones de la gente. Que seas tú hablando a través de mí. Tú conoces la necesidad de los que estamos aquí. Tú conoces la necesidad de cada niño, de cada joven, de cada dama, de cada adulto, de cada hombre, Señor. Te pido, Señor, que seas tú el que esté frente a mí. Doy el espacio para que mediante el Espíritu Santo tú me ayudes a traer esta palabra, a enseñar, que pueda ser más maestro en este día antes de ser un predicador. En el nombre del Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar cerrando la serie que le hemos titulado Hacia una gloria mayor o hacia una mayor gloria. Durante todo este mes de mayo que finaliza esta semana, hemos estado hablando del tema de fe. Ha sido un tema donde me he confrontado en muchas áreas, he retomado otras áreas y hemos profundizado un poco en la palabra. Me decía una persona, pastor, escuché, ¿sabe que tenemos un canal de YouTube? Puede escuchar el mensaje de nosotros. Hay más gente que puede luego verlo, Centro de la Familia, búsquelo ahí. Sea diligente, escuche la palabra. Me decía, escuchaba la palabra y wow, la palabra del domingo, como realmente penetrabas a una atmósfera espiritual diferente. Véalo y escúchelo con sus ojos de entendimiento, sus oídos de entendimiento, debo decir, y mírelo con esos ojos del Espíritu Santo. Y hoy quiero, bajo el tema, normalmente no se ponen preguntas en los temas que se predican según nos enseñaron, pero a veces como uno hace la diferencia, pues yo quise hacer una pregunta hoy. Y el tema para la enseñanza que quiero cerrar, ¿necesitas más fe? Necesitamos más fe. Y yo quiero que vaya conmigo con mucho detalle, porque tal vez usted va a escuchar cosas que a lo mejor pueden profundizar dentro de usted en enseñanzas que ya usted ha tenido y que yo había tenido, pero que vamos más adelante de donde vinimos, de diferentes trasfondos. Pero no se cierre, hermano, abra su mente a cosas mayores de Dios. El versículo que estoy utilizando, el pasaje de Lucas 17:5, que le va a sonar a otra expresión que usamos en una de las primeras enseñanzas, por lo menos la enseñanza de hoy, uno de los versículos que vamos a utilizar, que cuando hablamos de la fe, si tuviera fe como un grano de mostaza, no refiriéndonos a la cantidad, sino a la calidad, diga calidad, del grano de mostaza. Que decíamos que es el grano más pequeño, pero difícil de destruir. El grano que cuando se siembra profundiza sus raíces y crece inmediatamente. Otra de las propiedades del grano de mostaza es que es el único grano, escúcheme, la única semilla que no es híbrida. Es la única semilla que los científicos no pueden mezclar.
Por eso él está utilizando eso. Ahora, Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Los que vinieron el domingo pasado tocamos un detalle, pero vamos a ir adelante. Porque yo quiero que tengamos presente, hermanos, que hay cosas que tienen que ver con principios, con obligaciones, con leyes que son establecidas, con mayordomía. Principios y leyes, conceptos que no tienen que ver nada con que usted y yo oremos o pidamos por ellos, porque ya van a estar establecidos. Como por ejemplo, la ley de gravedad es un principio que existe. Si usted se sube a un piso número 7, 8, 9 o el que sea y se lanza desafiando una ley que existe y le pide a Dios que lo proteja, realmente usted está desafiando una ley y la ley va a operar y definitivamente va a caer al piso, a lo mejor salvo, pero muerto. ¿Usted está conmigo? Porque desafió una ley. O sea, lo que quiero decir es, yo no me puedo trepar allá arriba y decirle, voy a orarle al Padre para que cuando baje caiga parado sin que se me afecten las lumbares ni los discos. Que mucho error uno como niño cometió. ¿Sabe cuántas veces yo me tiré de encima de la casa para la tierra? Ay, Dios mío. Y hoy esos discos están ahí. Entonces a veces echamos la culpa al quiropráctico que no te alivia el dolor. O al médico. Oye, lo que hiciste. Esa es parte de otro mensaje. O sea, son cosas que se cumplen por principio, por leyes, y otras cosas por las que el Señor nos manda orar. Ahora, es bien importante algo, desconocer la diferencia nos hará gastar mucha energía de orar por cosas que Dios no nos manda orar. Quiero ser maestro, porque a veces queremos orar por cosas que Dios no nos manda orar. Hay cosas que tienen que ver con la obediencia. Simplemente tienes que obedecer. Con lo que tú tienes y lo que yo debo hacer es obedecer. No orar. Y vamos a hablar ahorita, vamos a ver en el mensaje, a ver si oramos por cosas. Porque fulano deje a fulana, porque yo quiero unirme a fulano. Alaba. Para que me entienda. A ver si oramos por cosas para que saquen al jefe del puesto que está, porque aunque yo no tengo estudio, pero yo sé más que él. Esas cosas pueden pasar. Hay cosas que tenemos que sí orar, pero hay cosas que las tenemos que hacer por obediencia. Cuando entendemos esa diferencia, eso hace que nos enfoquemos mejor en la oración, porque cuando uno sabe por qué ora, uno se enfoca. ¿Usted está conmigo? Cuando uno sabe por qué ora, uno se enfoca. De otra manera, uno vive dando, ¿qué? Como dirían en Puerto Rico, palos a ciegas, al viento, haciendo cosas que Dios no nos mandó hacer. Y cuando yo meditaba en esta enseñanza, venía a mi memoria un evento bíblico específicamente, donde en cierta ocasión los discípulos, vamos a entrar en él, se encontraron ante esa disyuntiva, en esa lucha, ante un serio problema cuando el Señor le habló a ellos. Es interesante que Jesús resucitó de los muertos. Jesús resucitó también a muertos, hizo milagros increíbles frente a los discípulos. Vemos que los discípulos vieron cuando resucitó a Lázaro, cuando resucitó al hijo de la viuda de Naín, cuando hizo los milagros, escúcheme bien, de la multiplicación de los panes y los peces.
Jesús había hecho unos milagros que ellos estaban tan asombrados, quedaban absortos de lo que podían ver, pero yo nunca veo a los discípulos, después que Jesús hizo milagros como eso, decirle, aumentanos la fe, porque nosotros queremos hacer más milagros cuando tú no estés con nosotros. Ellos se sorprendían, ellos disfrutaban el milagro, pero nunca le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Ahora, cuando Jesús está dialogando con ellos, en un dato específico donde vamos a traer, como dije, en ningún momento de los milagros que Jesús hizo, ellos le dijeron, aumentanos la fe para hacer lo que tú estás haciendo. Los discípulos nunca piden fe hasta tanto que Jesús les habla de las relaciones interpersonales. Cuando Él les dice en su diálogo de cómo relacionarse con la gente, ahí es que ellos dicen, aumentanos la fe. Y si uno lee todo este relato, que vamos a entrar en un momento determinado, como lo narra el doctor Lucas o el evangelista Lucas, parecería que Jesús en un momento específico arbitrariamente cambia del tema de la fe y entra al tema diferente de el servicio. Tomando eso en cuenta, vayamos a la porción de Lucas 17:3. Y mire cómo le dice. El que tiene la Biblia lo puede buscar, si no me puede seguir ahí. Y le dice, Lucas 17:3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecara contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ¿qué vas a hacer? Perdónale. Y si 7 veces al día pecara contra ti, ¿cuántas veces? Diga, 7. Y 7 veces al día volviera a ti diciéndote, me arrepiento, perdónalo. Es bien importante, déjeme hacer este paréntesis aquí, porque hay una expresión ahí, una palabra bien importante. Arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque muchos aparentemente piden perdón, pero no se arrepienten. Caen en remordimiento. El remordimiento es diferente al arrepentimiento. Él le va a decir, perdónalo si realmente se arrepiente. Si cambia su manera de pensar. Si cambia su conducta de actuar. Quiero tener eso claro. Porque la Biblia es clara en eso. Porque a veces hay hombres y también mujeres abusadoras. Hay padres y también madres abusadoras de los niños. Y constantemente mantienen ese ciclo de conducta y comportamiento. No hay arrepentimiento. No hay perdón. Porque a veces queremos señalar. Mira lo que Jesús está diciendo. Pero esa es otra clase que vamos a dar. Entonces, así los discípulos dicen, Señor, versículo 5, aumentanos la fe. No le dicen aumentanos la fe después de que calmó la tempestad. Él no le dice, ¿sabes qué? Aumentanos la fe después que levantó a Lázaro. Él no le dice, aumentanos. Ellos no le dicen la fe porque queremos hacer todos estos milagros que tú hiciste. Queremos cumplir con lo que Él dijo. En tu nombre, en mi nombre, haríamos cosas mayores. Solo le piden que le aumente la fe cuando el Señor les dice, van a tener que perdonar. No una vez. Sino cuántas. Muchas veces. Allí ellos como que se frustraron. Cualquiera se frustra. 2 veces. 3 veces tal vez puedo hacerlo. Pero 7 veces. Ellos dicen, nosotros no, con la fe que tenemos, nosotros no vamos a poder, como dirían en Puerto Rico, bregar con eso. No vamos a, es difícil. O sea, yo quisiera
ahorcarlo antes que de perdonarlo. Quisiera darla antes que perdonarla. Y tú me dices que tengo que perdonarla 7 veces. Aumentanos la fe, porque con esta fe que yo tengo es difícil. Así que cuando ellos se frustran, porque dicen y piensan, hay que ser casi Dios. Usted va conmigo, hermano. No se pierda. Y no estoy gritando mucho, quiero ir con calma, porque a la gente se le ha gritado mucho y se le ha enseñado poco. Y como dice el pastor Roberto, el obispo, hay mucha gente escuchando sin aprender, porque hay mucha gente hablando sin enseñar. I want to teach it today. Lo iba a hacer en inglés, pero los jóvenes se fueron. Esa es otra. Pues ahí vamos. Y escúcheme, hermano, yo no le estoy hablando a usted específicamente, le estoy hablando a su vecino. A su vecino. No se incrimine con esto. Hay entonces que dicen, wow, aumentanos la fe. Necesito que me aumente, necesito más fe. El tema de hoy, el Señor aquí da una lección magistral de lo que es la fe. Y vamos a entrar a ello, pero escuche este principio. La fe es algo que ya tenemos. Lo que nos falta es la capacidad de saber usarla. Por eso el tema. Yo creo que allá arriba se me durmieron. No sé si hay alguien. Okay. La fe es algo que ya tenemos. Lo que nos falta es la capacidad de saber usarla. Y yo hoy quiero ayudarte en esto. Tener fe y saber usarla son dos cosas muy diferentes. Escuche, siempre la fe ha existido. Porque la fe es el mismo Dios. Es Jesús. Es más, Hebreos 12:2 dice que Jesús es el autor. ¿Y qué? Y el consumador de qué? De nuestra fe. La fe es Él. Y si Él está en nosotros, tenemos fe. La dificultad que Jesús le está dando una cátedra que yo voy a trabajar, le voy a explicar unos detalles. Es que Jesús le quería enseñar a los discípulos. No se trata de que tengas fe mayor. Se trata de que aprendas a usar la fe que tienes. Y vamos allá inmediatamente. ¿Y por qué? Escúcheme bien claro esto. Porque yo quiero que usted tenga claro que nacimos prealambrados con la medida de fe. La medida, no una medida, y lo vamos a ver más adelante. Usted y yo tenemos la medida de fe. Esto es como la sangre en el cuerpo de un niño. Nace con una cantidad de sangre, pero en la medida que se ejercita, que crece, que se desarrolla, que hace las cosas correctamente, descansa, su papá lo atiende, automáticamente la sangre en su volumen va aumentando. O los que son padres o madres, abuelos, que cada vez que tu niño crecía una pulgada o un pie, lo llevaba al hospital para que le pusieran sangre. No, porque tienen la medida. Ya tú tienes la medida. Y vamos a ver que no es una medida. Ahorita cuando lo mencionemos. Porque la medida de fe es que todos la tienen. Una medida significa que Francisco tiene una cantidad, Norma tiene otra, Wilfredo tiene una, Jonathan tiene otra, y así sucesivamente. Pero cuando se habla de la medida, diga la medida de la fe, todo el mundo tiene. O sea, la fe es como desarrollar los músculos del cuerpo. Óigame, llegó una época en mi vida, aunque usted no lo crea. Antes era un galán, ahora soy un galón. Escúchame, aunque usted no lo crea, que yo hice ejercicio. Es más, estuve en la primera portada de una revista de ejercicio. Espectacular. Pero yo mismo me asusté cuando hacía tanto ejercicio y llegaba a casa y me encontraba otro pedazo de luz. Y yo tenía ese músculo ahí.
Y yo tenía este músculo aquí. Y yo no sé, los que hacen ejercicio, los que alzan pesa. Y los que no alzan pesa pero hacen ejercicio, tú te das cuenta que cuando comienzas a hacer ejercicio, los músculos que se desarrollan, porque los tienes, los ejercitaste, los desarrollaste. Así es la fe. En ti y en mí tenemos la medida de fe. La dificultad es que no sabemos usarla para que la fe haga su trabajo. Y eso es lo que Jesús le está enseñando a los discípulos. Déjame ir rapidito. Escúchame. Hay que fortalecer nuestra fe. Ahora, dentro del proceso de yo desarrollar mis músculos, y voy por ahí, ya mismito. Aunque no crea, a mis 61 años no me veo mal. Tal vez usted me ve mal, pero yo me veo súper bien. Y a mí realmente no me preocupa mucho cómo usted me ve. Después que la pastora me vea bien y que yo me vea bien. Amén, hermano. Pero más vale que usted me vea bien. Tenía que yo obedecer las instrucciones del entrenador. Porque entonces esto me lleva a esto. La obediencia trae a manifestación lo que tú en fe estás creyendo. Este es el próximo elemento de la fe. Diga conmigo, la obediencia. Que es lo que Jesús le está enseñando a los discípulos. Aunque no te guste, vas a tener que perdonar 7 veces. Pues dame más fe. Y él le dice, no, tú tienes la fe necesaria para desarrollarla. La obediencia trae a manifestación lo que tú en fe estás creyendo. Abraham obedeció a lo que se le pidió y no entró en razonamiento con Dios. El problema que tengo yo es que cuando Dios me pide algunas cosas, entro en razonamiento con Él. Pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser aquello? ¿Cómo va a ser lo otro? ¿Me estás enviando para tal lugar? No, yo quiero las coordenadas, yo quiero la calle que voy a doblar, voy a ver qué me voy a encontrar, en dónde está la cantina, dónde está esto, por dónde va a pasar, dónde está la loma. Dame el GPS completo. Pero ¿sabes qué? A Dios no se le razona, a Dios se le obedece y uno lleva y desarrolla lo que Dios ha enviado a hacer. Escuchen. En este episodio Jesús le está afirmando a los discípulos que ellos ya tenían la fe necesaria para hacer cosas imposibles, como es amar a nuestros enemigos y obedecer en el llamado de perdonar. Diga conmigo, obediencia. Pastor, ¿es fácil? No es fácil. No es fácil de vez en cuando perdonarme a mí. No, perdonar a quien nos ofende. Y no una vez, 2 veces. Y nosotros en ocasiones, óigame hermano, como pastores tenemos que aprender. Como líderes en ocasiones tenemos que aprender. Que te insultaron el sábado antes de predicar y el domingo se sientan en la primera fila a alabar y glorificar a Dios. Me insultó ayer y míralo ayer. En Puerto Rico dirían que mamey. Pero hay que perdonar. Obedecer. No, eso muchacho es bueno. Tenemos la medida de fe necesaria para traer a manifestación lo que creemos. Simplemente hay que ejercitarla. Romanos 12:3 lo dice de esta manera. Vea eso, hermano. Usted tiene la medida. Es más, dígale que está a su lado. Tú tienes la medida. Diga, tienes la medida. Díselo. Ahora díselo como cristiano, como pentecostal. Dile ahí. Tienes la medida. No una medida. Mire lo que dice Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengan más alto concepto de sí mismo. No te creas la última Coca-Cola del desierto y no llegas a Hugo el Colony. Mire cómo dice, sino que pienses de sí con cordura, como dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿Tienes fe o no tienes fe? ¿Tienes una medida? No tengo la medida. Porque el problema es que a veces creemos, muchos pastores se creen que tenemos una medida superior a la que tú tienes. Por eso dicen, vengan que voy a orar para que tú veas cómo se va.
No, lo que yo te vengo a decir, yo te voy a ayudar en tu oración, pero tú tienes la misma fe que yo tengo para que tú ores por ti y ese milagro caiga. Tienes la medida de fe, la tiene. Escúcheme, Jesús le pudo haber dicho, bueno, ya que me piden más fe, vénganse por aquí de 1 en 12 y le voy a dar una cucharita más. Tienen razón, ustedes tienen razón. Necesitan más fe, necesitan un poquito más de fe. Vengan por aquí, a ti te voy a dar una cucharita, porque este necesita un poquito más. A este le voy a dar con un gotero, porque necesita menos. A este le voy a dar un galón de fe. ¿Usted está conmigo, hermano? No, se te entregó la medida de fe a todos por igual. La única diferencia que desde luego hay dones, hay talentos, hay acciones, hay milagros diferentes, porque esos hermanos, esos evangelistas, esos pastores, a veces, entran en unos procesos de ejercitar la medida de fe que cargan, que yo no lo hago. Tú tienes la misma cantidad de músculos si no tienes una condición que yo tengo. Yo tengo la misma cantidad de músculos que tiene Jeremías. Y yo cuando lo veo con ese simpático, Dios mío, pero él se ejercita. Él va al gimnasio. Y Stephanie lo pone en forma, si no va. La pastora lo está intentando conmigo. Pero tenemos la medida. ¿Usted está conmigo, hermano? Tenemos la medida de fe. Podía haberle dicho, ok, yo no había pensado eso, tal vez necesitan una triple porción de fe. No le dice eso. En cambio, mire lo que dice Jesús. Jesús está fuera de liga. Dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrías decir, ¿cómo es? Podrías ¿qué? Decir a este sicómoro, que es un árbol, quítate, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Si tuvieras fe sólida, no contaminada, como un grano de mostaza, le diría, declararía, establecería. La dificultad que nosotros tenemos es que nosotros nos encanta hablarle a Dios de nuestros problemas en vez de hablarle a los problemas de Dios. Es gran diferencia. Hoy yo te vengo a decir que tú tienes fe suficiente para decirle a ese monte, te vas a salir del medio. Es lo que le está diciendo. Yo no le tengo que aumentar la fe. Porque si ustedes tuvieran la fe y entendieran que si tuvieran la fe como un grano de mostaza, la medida de fe que ya ustedes tienen en cada uno de ustedes los puede desarrollar para que puedan relacionarse y perdonar a la gente. Jesús le está enseñando, le está diciendo, utiliza la fe, activa la fe que ya tienes. Escúchame, háblale a ese problema, a esa situación del Dios tuyo. No le hables a Dios de tu problema. A nosotros nos encantan porque es lo que nos enseñaron. Y no es que no oremos, hermano, no. Tenemos que orar, tenemos que mantenernos conectados en oración. Pero ya Él puso en nosotros la autoridad delegada de la fe para yo llamarle a ese árbol que se vaya frente de mí y Él se va en el nombre del Señor. Eso es lo que le está diciendo. Si tuviera, no le está diciendo, usted necesita una fe más grande. Le está diciendo ustedes. Y lo mismo nos lo dice a nosotros. No tienen un problema de fe. Solo que no están usando la fe que ya tienen. No están usando la fe que ya tienen. No la están usando como la deberían usar. Porque tenemos la fe. Lo único que tenemos que hacer es usarla apropiadamente. Ya te tienes que apoderar de ese trabajo. Ya te tienes que apoderar de lo que te pertenece. Como decía el domingo pasado, vamos a buscar trabajo porque tú sabes que lo necesitas. Vas a enviar una solicitud.
Y a veces lo primero que hacemos, Señor, tú sabes que yo necesito esta chambita. Conocemos lo que es una chambita, ¿verdad? Yo necesito este part-timecito, yo necesito esto. No, llega frente a esa oficina, llega frente a ese edificio y dile, ¿sabes qué? Trabajo me pertenece, yo voy a decretar y voy a declarar, aleluya, que todo lo que quiere estorbar se va del medio, porque yo tengo la fe suficiente en Dios para declarar que todo sea limpio. Porque ahora es fácil, no se dio. Es que la voluntad permisible de Dios, la soberanía de Dios, que muchas oraciones nosotros tenemos no contestadas debajo de la soberanía de Dios. ¿Y sabe por qué no la tenemos contestada? Como debería ser. Porque no hemos activado la fe, estamos esperando que Dios lo haga por nosotros. Cuando ya Dios te lo entregó para que lo hagas tú. Le estás diciendo, yo no voy a trabajar con ustedes. Le está diciendo a sus discípulos, utiliza la fe que ya tengo. Eso es lo que le está diciendo ahí. Utilicen esa fe que ya tú tienes. Utilízala. ¿Cuántos predicadores yo he escuchado que han hablado? Hasta yo lo decía. Aunque tal vez muchos no lo dicen explícitamente, pero he escuchado cosas como esta. ¿Por qué no nos ponemos a orar para que Dios nos entregue el edificio? No, créelo que ya te lo entregó. Porque si no te lo entrega, la culpa es de Dios. ¿Usted está conmigo? El Señor en esto aquí no está hablando de orar. El Señor le está diciendo, si tú usaras la fe correctamente, ordenarías al árbol que se mueva. Ordenarías al árbol que se mueva. ¿Se acuerdan como hablábamos en una enseñanza de aquel niño que no pudieron restaurar, que el padre se lo trajo a Jesús? Cuando los discípulos lo llamaron aparte, le preguntó, ¿usted sabe qué le dijo? Jesús, ¿por qué nosotros no lo hicimos? No pudimos hacerlo y tú hiciste tan fácil. ¿Por qué? Por la incredulidad de ¿qué? Del niño. No, la incredulidad de ustedes. Y entonces ahí les repite lo que yo estoy repitiendo. Porque si tuviera fe, a él le encanta el grano de mostaza. Si tuviera fe, se lo dijo de nuevo. Mira, yo creo que por eso Jesús se enfogonó. Le dio coraje. Le dijo, generación de víbora, ¿hasta cuándo? Así le digo a sus discípulos. Dios mío, si yo le digo eso a la gente ahí, me demandan o se van de la iglesia. Porque ya él se lo había dicho. Y le dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? No pudieron liberar, restaurar al niño, no por el problema de él, sino por la incredulidad de ustedes. Eso es duro. Y ahora aquí los discípulos vuelven a lo mismo. No me fue porque bregar con Jonathan. Hermano, voy a decir con Jonathan, bregar con Wilfredo. Necesito fe. Él le dice, no, si tuviera fe como un grano de mostaza, ¿sabes qué? Le ordenaría. Jesús lo que le está diciendo a sus discípulos, eso fue lo que yo he estado haciendo mientras estoy frente a ustedes. Cuando el viento de la tempestad que hizo Jesús, le dijo, Padre, en tu nombre yo declaro que los vientos, dijo, no, él se paró y dijo al viento, calla, y al mar enmudece. Usó la fe que tenía. Cuando se paró frente a la tumba de Lázaro, Padre, yo oro. No. Lázaro con nombre, porque si manda a salir todos aquellos muertos sin decir nombre, salen todos. Se paró firme y le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Oró por eso? No, él ordenó. Él decretó. Él lo creyó. Hay cosas por las que no tienes ya que orar. Tienes que creerla, tienes que decretarla, tienes que declararla, tienes que ordenarla en el nombre del Señor. La tiene. Esto es como, por ejemplo, para ir finalizando, 5 minutos me quedan. Voy a terminar. Esto es como si yo fuera
jefe de la policía. Tengo una reunión por la mañana con los policías uniformados, los oficiales. Les doy la autoridad, les ordeno que vayan a patrullar las carreteras. Y se van a patrullar las carreteras con placa, con uniforme, con la autoridad delegada. Pero uno de los policías, de momento, ve que uno pasa el semáforo y me llama y me dice: Sheriff, jefe, hay una persona que acaba de pasar la luz roja. ¿Puedo detenerlo? ¿Puedo detenerlo y darle un boleto o de infracción? Oye, si te di la autoridad, ejecútala. Te di la fe, úsala. ¿Usted está conmigo? Hay cosas que tienes que ejecutarlas. Ok, gracias, jefe. Y más tarde, al mediodía, ¡ring! El teléfono. Jefe, tengo otro individuo que se pasó el pare, el stop, no lo hizo. Lo llamo para ver si en su nombre. ¿Usted está conmigo, hermano? A ver si en su nombre yo le puedo dar el boleto. Le diría: oye, menso, ¿qué no entiende de que tienes la autoridad, de que tienes la placa, de que tienes el uniforme, que tienes la autoridad delegada para que hagas tu función y hagas cumplir tu asignación? ¿Está conmigo, hermano? Tenemos la autoridad delegada. Tenemos la autoridad de fe delegada. Simplemente necesitamos aprender a usarla. Mi pregunta: ¿necesitamos más fe o aprender a usar la que tenemos? Lo que pasa es que el diablo en ocasiones nos hace creer que nuestra fe va y viene. ¿Se acuerdan lo que yo decía la vez pasada? Que como usted no la ve, como no la podemos manejar, no podemos sostenerla, no es tangible, el diablo en nuestros pensamientos nos hace pensar que nosotros no podemos. Tírale esa: tenemos la autoridad de fe delegada. Simplemente necesitamos usarla. Y el diablo nos hace pensar eso. No, es que no tiene. Y hay momentos que uno se siente. Esto es como tú levantarte en la mañana y decir: ay, tengo poquitos pulmones. A no ser que usted tenga una condición. No, usted tiene los pulmones. No estoy dando a explicar. Lo único que tengo que funcionar con eso. Tengo que funcionar. Tienes que usar la fe que ya tienes. Ahora finalizo con esto, que es lo que quiero llegar. Versículos 7. Búsquelo en su Biblia o en su... porque no está ahí. Mire cómo dice el versículo 7. Le habla de un famoso pasaje que se ha utilizado. Vaya conmigo. Porque ¿quién de ustedes, teniendo, esto está poderoso, un siervo que está arando el campo o apacentando el ganado? O sea, como que de momento dice: espérate. Ya Jesús terminó de hablar de la fe. Como la gente cambió, el servicio es diferente ahora. Déjame hablar del servicio. Vaya conmigo, porque esto le va a gustar. Estoy en Lucas 17, versículo 7. Después que él le dice a ellos, en el versículo 6, ¿quién de ustedes, si tuviera fe, cómo le vas a decir? Oiga esto, le vas a decir:
Léalo ahí. Desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Ahora Jesús dice, ¿quién de vosotros? Le está hablando a los discípulos en la misma enseñanza, no una enseñanza de servicio, sino una enseñanza de fe. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer lo hicimos. Pastor, ¿qué pasó ahí? Si Jesús le estaba hablando de la fe, si tuvieras fe como un grano de mostaza, vaya conmigo. Jesús no le está hablando ahora de servicio, no es otro mensaje, es el mismo mensaje de la fe. Porque ellos están entendiendo ahora esta parábola. Él le dice, ay, escuche, porque a veces se nos hace difícil entender este punto. Porque acá en Occidente no hay esclavitud ya, gracias a Dios. Y casi en el mundo no hay esclavitud. Pero tenga pendiente esto. En los tiempos de Jesús, que un mayordomo tuviera esclavo y servidumbre, él era dueño. ¿De qué? De ese esclavo. Él era dueño de esa servidumbre. Él tenía la autoridad delegada para ordenarle. O sea, los discípulos iban a entender lo que Jesús le estaba diciendo. ¿Usted va conmigo? O sea, Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? ¿Quién que tenga un esclavo y tú llegas cansado y el esclavo también viene cansado del campo y tú necesitas comer, tú necesitas alimentarte, tú necesitas hacer cosas en la casa? ¿Quién no le dice a ese esclavo, vete, siéntate, quédate ahí viendo televisión, tranquilo, que se tranquilicen los músculos? No, no, no. Él dice, eso no es así. O sea, tú como él es dueño, como tú tienes autoridad sobre ese esclavo, tú le das la instrucción de que él vaya a hacer lo que tiene que hacer. Entonces él le está diciendo, estoy haciendo una moraleja. Le está comparando que la fe que ya tú tienes, que ya yo tengo, que debemos utilizar de la misma manera que un mayordomo ordena un esclavo para que funcione en favor de él. Ustedes pueden utilizar la fe que ya tienen para que le ordenen que haga las cosas que tiene que hacer. ¿Lo ven ahora diferente? Pero siempre ese pasaje lo vamos a usar ¿para qué? Para el servicio. Pero es lo mismo que Jesús le está diciendo. No se trata de servir. Es más, cuando tú termines de servir, eres siervo inútil, porque estás utilizando la fe que yo te entregué para que sirva y obedezca lo que estás haciendo. No estás haciendo absolutamente nada. Estás ejecutando lo que tienes autoridad para ejecutar. ¿Usted entendió? Yo espero que yo me haya dado a explicar. Jesús le está diciendo a ellos, yo no le tengo que dar más fe. Tienes que aprender a utilizar la fe que ya tienes. Tienes que aprender a utilizar, póngase sobre sus pies, la fe que ya tiene. Ah, pastor, pero aquel siervo, el centurión, cuando tú le dijiste, venga, pues yo sé que hay gente que ya está preguntándose. Cuando Jesús le dijo, wow, el centurión le dice, tú no tienes que ir a mi casa,
tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Jesús, que era medio hispano, boricua, dijo: wow, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ve, pastor, que hay poquita fe y hay mucha fe. Cuando Jesús dice eso, hay una serie de elementos que tenemos que tener claro ahí. Primero, entienda esto: los judíos, los israelitas, la gente de allá tenía que hacer cosas, entendían ellos, cumplir con leyes, cumplir con ritos para recibir las cosas según lo que se entregaba. Jesús todavía no había ido a la cruz, Jesús todavía no había muerto, Jesús todavía no había resucitado. Por eso es que Jesús le dice eso. Pero ahora, cuando Él va a la cruz, sabes que toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y toda esa potestad ahora se nos entregó. No es que no. Yo tengo todo lo que se me entregó en la cruz. Yo lo puedo traer a manifestación después que Cristo vino, aleluya, y resucitó al tercer día. Utiliza la fe. Yo sé que en ocasiones es bien difícil por los procesos que vivimos, pero simplemente lo que necesita es activar la fe que hay en ti ya. La fe es algo que ya tenemos. Lo que necesitamos es aprender a manejar la capacidad de usarla. En ocasiones yo te voy a pedir, ven, que voy a ayudarte a orar contigo, para que tu fe, la medida de fe, con la medida de fe que yo tengo, se pueda fusionar como a distancia pasaba y haya manifestación. Activa la medida de fe. Tú tienes que fe. No. Por ejemplo, un ejercicio profético. Yo le pregunto, hermano, si alguien muriera en este momento aquí y me lo trae, Wilfredo, tráeme a aquella persona que se murió, acuéstamelo aquí. Le pregunto, ¿usted cree que si nosotros oramos colectivamente, esa persona puede resucitar? ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Creen que puede resucitar? Amén. Ahora vámonos, como diría el venezolano, un poquito más finito. Si esa misma persona que está muerta ahí, yo le pregunto a ustedes, yo como pastor, Iván García como pastor, ustedes ahí tranquilitos, quédense ahí, yo voy a orar por esta persona y yo le aseguro, con la medida de fe que se me ha entregado, yo le aseguro que esa persona va a resucitar, se va a levantar. ¿Cuántos creen que eso puede suceder? ¿Cuántos creen? Excelente. Le estoy preguntando, pero contésteme, ¿cuántos creen? Acto profético. Tercera acción. Ahora está esa persona muerta ahí. No huele mal todavía porque se acaba de morir. Usted piensa que es rico que se murió en la iglesia. Qué bueno que se murió en la iglesia, en la congregación. Si oramos como congregación, se puede levantar. Si su pastor ora, ustedes confían y creen que se puede levantar. Amén. Ahora, vámonos más finito todavía. Yo le pido a usted como persona, que se salga de la silla de donde usted está, de allá atrás, de aquí al frente, donde está, donde quiera que esté en este lugar, y venga y ore. Usted, sin nadie, usted venga y ore por esta persona que se acaba de morir aquí. Le pregunto, ¿usted cree que con su oración, usted está seguro que esa persona se puede levantar? ¿Usted está seguro que con su fe esa persona se puede levantar? Ahí es que entonces vienen las preguntas, vienen
los pensamientos. Es que yo no tengo tanta fe como la tiene la Congregación Unida. Es que yo no tengo tanta fe como la tiene el pastor. Es que yo no tengo tanta fe como aquella hermanita así, Dios mío. Utiliza la fe que se ha entregado o que se te ha entregado. Nos encanta en ocasiones pon con la fe de otro. Escúchame, yo tengo la medida de fe, pero tú también tienes la medida de fe. Hay momentos que yo voy a orar contigo para que unidos se levante, pero todas las veces no puedes depender de la fe de otro. Todas las veces no puedes depender de la fe de otra. Todas las veces no puedes defender. No, tú tienes la medida de fe. Tienes un esclavo. Jesús le está diciendo, la fe es una moraleja, es una metáfora, debo decir. Tienes un esclavo. Ellos lo entendían, porque ellos sabían cómo funcionaba. En esa época los esclavos no se les pasaba la mano. Los esclavos eran esclavos y hacían lo que el mayordomo. Ay, yo quiero que si tú entiendes esto. Él le dice, la fe es como un esclavo. Ay. La fe es como un esclavo de ese mayordomo que dice que haga y hace. Dice que vaya y va. Que descanse y descanse. Utilicen la fe. Y finalmente, cuando vean todo realizado y todo el trabajo, siguen siendo siervos inútiles, porque han activado y lo que están haciendo es con la fe que ustedes tienen. ¿Me di a explicar? Uno de esos dos pasajes, vaya profundo, estúdielo. Y yo sé que el pasaje del siervo siempre lo han usado para el siervo, no para la fe. Pero Jesús como buen maestro, está uniendo la fe como grano de mostaza, la fe como un esclavo, que tú tienes esa medida para hacerlo. Levanta las manos al cielo.